amigos, y como bueno, nuestro analista económico va a estar con nosotros, don Aram Cisneros. Bienvenido. ¿Qué le ha parecido Hola. este previo a la presentación de los resultados de la encuesta? Estas opiniones sobre la pérdida del grado de inversión. Disfruté mucho lo que conversabas con Pacho Bustamante, le mando un saludo, y hace unos minutos con el viceministro Almengor. Vamos a la encuesta, creo que Domingo Barrios está ahí y voy a meter un par de pinceladas económicas a la política de la cual tú y él hablarán. A ver, Domingo Barrios, bienvenido como siempre. Marketing Group presentó resultados de su encuesta el pasado jueves. Domingo, bienvenido y buenos días. Buenos días, Fernando, y muchas gracias por tenernos aquí otra vez Oye, más. espero que ya te repuesto del todo, ¿no? Así es, gracias a Dios tuvimos un pequeño percance con un producto alimenticio y eso nos llevó a buscar atención médica, pero gracias a Dios pues ya totalmente recuperados y trabajando duro por Panamá. Bueno, Domingo Barrios presentó el pasado jueves, a través de su compañía Marketing Group, pues que viene haciendo encuestas políticas desde hace más de 20 años. Una encuesta cuyos resultados, bueno, vamos a ver si los tenemos. Domingo, la primera, intención del voto, escenario hipotético, pues lo presentaste antes de la inhabilitación de Ricardo Martinelli y posteriormente ya con los candidatos, los 8 candidatos en firme. Vamos a ver si ya tenemos la gráfica. La primera gráfica, pues 25% para José Raúl Mulino, 15% para Martín Torrijos, 15% para Rómulo Rux, 10% para Ricardo Lombana, 7% para José Gabriel Carrizo, 5% a Zulay Rodríguez, 2% a Melitón Arrocha, 1% a Maritel Gordón y 13% que aún está en que no sabe, no responde o estoy indeciso. Ese 13%, básicamente, ¿crees que vote? ¿Crees que se mueva alguno de los candidatos? ¿Qué crees que pase primero con esos indecisos? Porque sí, obviamente en una elección no vota el 100%, una elección alta vota el 80%. ¿Ese 13% está dentro de ese 20% que no vota? Bueno, es correcto. El porcentaje de indecisos ha ido decreciendo versus la medición anterior, lo cual significa que la participación válida al día de las elecciones, hoy en día, en base a esta última evaluación, se presenta 5 puntos por encima de la anterior. De 83% subió a 88%. Esto indica que hay un mayor interés cada día más por parte de la población, del electorado, aquellos registrados en el padrón electoral, que son el universo del cual se tiene la muestra para esta encuesta, en participar en las elecciones y tomar un rol activo en la definición de lo que será el futuro del país en el próximo quinquenio. ¿Qué tanto estos indecisos se transformen en candidaturas particulares que ellos seleccionen a la hora de votar el día de las elecciones? Va a depender de la capacidad de cada uno de los candidatos o de alguno de ellos de poder convencerlos, enamorarlos, hablarles en su idioma, Hey. hablarles de sus necesidades y de las propuestas y sobre todo de las garantías que les puedan ofrecer para que ellos tomen la decisión final de elegir a un candidato y ejecutar su voto de una manera válida. Antes de eso, pues estaba esta primera ola, donde José Raúl Molino crece de 9 a 25, Martín Torrijos crece de 10 a 15, Rómulo Rux crece de 13 a 15, Ricardo Lombana baja de 14 a 10. Vamos a empezar con ese primer pelotón. Es decir, Es correcto. vamos a, Eh, ¿qué la ocurrió primera aquí? ola La primera ola se hizo cuando ya se conocía que posiblemente el presidente Martinelli podría ser inhabilitado. Sin embargo, oficialmente no lo estaba, por lo cual en aquella ocasión hicimos dos evaluaciones. Una con el presidente Martinelli en la papeleta digital y otra con el caso hipotético de que el presidente Martinelli fuera inhabilitado y que en su lugar corriera el señor José Raúl Mulino. En aquel momento, la candidatura del señor Mulino era algo hipotético, por ende no era tan real en el sentimiento de los entrevistados y logró alcanzar un 9% del total de la votación de la muestra
lo cual más o menos esto representaba el 23% de los votantes duros del partido RM y Alianza. Sí. Ya ahora en esta segunda vuelta, cuando está inhabilitado el presidente Martinelli, se ha iniciado la campaña electoral, porque también recordemos que la primera ola se hace la semana justo antes del inicio de la campaña electoral. Ahora, corriendo la campaña y definida claramente la candidatura del señor Molino, se ve claramente que sí fue posible, lo que algunos consideraban que no se iba a dar, que el señor Ricardo Martinelli podía transferir parte o una muy buena parte de su caudal electoral al señor Molino, ya que muchos de sus seguidores y el voto duro que lo apoya creen no solamente en la figura de Ricardo Martinelli, sino en la figura de los conceptos de ejecución y de tipo de gobierno que realizó el presidente Martinelli en compañía de ministros, como es el caso del señor Molino. Y ven en el señor Molino una persona con una capacidad de ejecución similar. Sube Martín Torrijos, sube hay muy poco, 2%, Rómulo Rux, pero cae drásticamente, bueno, casi 4 puntos Ricardo Lombana. Sí, estos Claro. tres están peleándose el mismo mercado, las mismas personas que están unos yendo hacia otro lado. Hay varios factores muy interesantes. El primero tiene que ver con las campañas y su visibilidad. La subida de Martín Torrijos y la subida de Rómulo Rux van directamente relacionadas con la ejecución de sus campañas publicitarias a niveles masivos como a niveles digitales y también a nivel de recorridos personales, donde logran tener mayor visibilidad ante el electorado, tanto ellos como sus propuestas y aquellos que los acompañan a pedir el voto. Claro. Entonces era absolutamente normal esperar que al iniciar la inversión, iniciar las campañas, si eran campañas bien ejecutadas, los candidatos ganaran visibilidad, ganaran popularidad e idealmente esa popularidad fuera positiva y no negativa, porque tú puedes ser muy conocido y muy popular, pero negativamente hablando, lo cual no te conviene. No te conviene. Ese fue el caso, por ejemplo, de la campaña. Estoy hablando con Domingo Barrios. Eso fue el caso de cierta campaña. También está con nosotros Aram Cisneros. Aram, mientras Claro. retomamos a Domingo. Quiero referirme, voy a participar en dos aristas. Una refiriéndome muy rápido a lo que dijo el viceministro Almengor y Pacho Bustamante, y luego tengo, de todas las slides que presenta Domingo Barrio en su encuesta, tengo uno que me llamó la atención. Lo primero es que hay que resaltar, como tú y yo siempre tratamos de ser docentes y claros, que esto de la calificación de riesgo y el grado de inversión son conceptos como muy vagos, como Sí. muy lejanos para la gente de a pie, como solemos decir, con panameño común que está tratando de sobrevivir. ¿Qué significa esto en concreto para usted que nos está viviendo en casa? Los intereses de la deuda nacional van a ser más altos. Los intereses que usted paga por sus préstamos van a ser más altos. Y para los proveedores del Estado y los contratistas del Estado, va a ser más difícil cobrar las cuentas que le han presentado. Eso es lo primero que quiero decir. Lo segundo es que Héctor Alexander, hablando de prudencia, Fernando, Héctor Alexander tiene una excelente reputación Sí. en general. Fue viceministro de Economía y Finanzas de Ernesto Pérez Valladares. No, ha sido... Que yo recuerde. Desde Te estoy hablando de la invasión para acá. 1988 fue ministro de Planificación y Política Económica, fue ministro de Hacienda antes, fue ministro con Martín Torrijos, Y- fue quien realmente consigue, es decir, el que él da realmente, Él pone era- las condiciones para conseguir el grado de inversión, era don Héctor Sí, Alexander. le da mucha salud al gobierno de Torrijos porque Ricardo Orte Vázquez renuncia y Héctor Alexander lo reemplaza. Pero dejando a un lado las opiniones personales o los sentimientos, ¿no? La parte poética que pudiéramos incluir, yendo a las cifras duras, a lo concreto, hay que decir que el ministro Alexander no ha sido prudente en esta administración. No podemos llamarle prudente a doblar la deuda de los 24.000 millones que le entregó Varela a lo que él le va a entregar al presidente que elijamos el 5 de mayo, que son, creo que está ahí rascando, le falta un pelito para llegar a los 50.000 millones. Ahora, por supuesto que cualquiera que esté en el gobierno en este momento va a decir que eso era necesario,
porque el mundo se estaba acabando y la pandemia nos iba a matar y había que endeudarse para que el país no se hundiera. Sí, puede ser, pero tanto. Doblar la deuda en 5 años. Que por eso le pregunté a Jorge Almengor, bueno, ¿cuánto nos costó realmente la pandemia? No sé si ya tenemos comunicación nuevamente con Domingo Barrios. Domingo, pues, ahora sí, ya te escuchamos. Ya, listo. Bueno, en el punto que estamos mencionando sobre las campañas, pues las campañas hacen que estos candidatos aumenten su visibilidad y también aumenten su intención de voto cuando son positivas. En el caso de campañas que no fueron efectivas, como por ejemplo la del señor José Gabriel Carrizo, hay una correlación directa entre el rechazo que genera la campaña en un 64% de los entrevistados hacia el rechazo que genera la figura del candidato, de no votaría por este candidato, que está en un 65%. Entonces, en el periodo electoral, cuando ya está la campaña, la publicidad al aire, esa variable entra en juego y es donde los estrategas y los grandes expertos en comunicación de marca política personal tienen que hacer las mejores estrategias para garantizar que cada mensaje y que cada centavo invertido en efecto logre no solamente el alcance y la frecuencia de las vistas de los anuncios ante los electores, sino que el mensaje sea el correcto, el adecuado y en el instante y momento sugerido. Entonces, en el caso del señor Lombana, lo que vemos cuando analizamos las gráficas de visibilidad de campaña, lo que observamos es que básicamente él tiene menos visibilidad, también contará con menos presupuesto y a la vez durante el periodo que comprende la ejecución de esta evaluación, el señor Lombana fue objeto de múltiples ataques a su posicionamiento anticorrupción, donde se le relacionaba con una serie de eventos que desconocemos si sean ciertos o no, pero que de alguna forma han diluido esa posición transversal que él había presentado desde el inicio en temas de casos de corrupción, y tráfico de influencias y temas relacionados. Entonces, al no tener un concepto de campaña que aparte de la lucha contra la corrupción presente otras propuestas y presente al candidato en base a otras cualidades que son las que realmente van a poner a producir al país y van a generar trabajo y van a colocar empleomanía en manos de todos estos jóvenes desempleados que llevan ya años colocando hojas de vida sin obtener respuestas de ninguna plaza de trabajo. Se desmorona un poco el posicionamiento con los ataques relacionados a temas de corrupción y no hay otro frente desde el cual contrarrestar el mensaje y afianzar el mensaje o anclarlo a otro eje de posicionamiento que proteja la candidatura. Por eso toda marca, ya sea comercial o persona o política, debe tener por lo menos 4 ejes de posicionamiento para que cada uno de esos ejes sean diferentes pilares que sostengan el concepto general que debe representar este individuo. Aram. Domingo, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Aram? Mucho gusto. Es muy densa y rica tu encuesta. Decidí que solo me voy a enfocar en un slide, el 48, en donde hablas del perfil de los indecisos. Pero el perfil de los indecisos específicamente en las top 10, o sea, las 10 principales problemáticas, los 10 principales problemas que los indecisos identifican. Lo primero que quiero decir muy rápido como introducción es que me llama muchísimo la atención. Aquí está la gráfica. Que cuando les preguntas el principal problema del país, ellos responden que la corrupción. Pero cuando les preguntas por el principal problema del hogar, la corrupción es el último. Fascinante. O sea, conceptualmente, sí, yo entiendo que el problema del país es la corrupción, pero cuando voy a la concreta, a mi vida diaria, a cómo salgo adelante, a cómo salvo a mis hijos, la corrupción es lo último. Primer punto. Y lo segundo, Domingo, y con esto cierro para que nos enriquezcas con tu opinión. Si sumo bien, creo que el tema económico, donde dice principal problemática del hogar, cuando sumas desempleo, canasta básica, situación económica del país, costo de vida, etcétera,
cerca del 60% de los indecisos consideran que la economía es el problema de Panamá. ¿Qué sientes tú sobre esta gráfica que diseñaste, Domingo? Es correcto y también explica parte del fenómeno ocurrido con el señor Lombana versus los otros candidatos. El tema de la corrupción y qué tanto impacta la decisión del votante es una discusión que ya yo he sostenido en múltiples ocasiones y por largos periodos de tiempo con colegas, con periodistas, con empresarios, de que el problema fundamental que existe en Panamá en el tema de la corrupción es que tenemos que hacer docencia de qué es la corrupción realmente, desde qué nivel se da, y se da desde el nivel individual, personal, cuando le pagas una coima de una boleta a un policía, por ejemplo, o pagas por un trámite en un juzgado, en una fiscalía, o pagas por un trámite en aduanas, a nivel empresarial, en logística, etcétera, etcétera, hasta llegar a las esferas de los más altos rangos del gobierno. La población panameña no tiene una definición clara de lo que es la corrupción y mucho menos aún de cómo los afecta. Esa es la peor parte. Esa conexión entre la corrupción y sus aspectos negativos y diabólicos y cómo esos aspectos se traducen en la menor calidad de vida, la falta de abastecimiento de agua, el exceso en el costo de la luz eléctrica, el exceso en la canasta básica, la falta de medicamentos, una salud deplorable, un sistema educativo ineficiente, etcétera, no existe en la mente del votante panameño. Para ellos corrupción es que el que llega al gobierno se enriquece, es algo aceptado, algo que hemos vivido por décadas, que venía desde antes con la dictadura y que básicamente es la gran oportunidad o el gran oportunismo de llegar a gobernar. Pero no necesariamente ellos asignan la responsabilidad debida de que esa corrupción que están aceptando, inclusive ahora con el hecho robó pero hizo, de que esa corrupción a ellos los afecta directamente en su casa, en no tener un sistema de aguas potables, fluviales, y tener que usar una letrina o ir a una escuela rancho. Entonces hay que hacer un gran programa de docencia donde le demos a entender al pueblo panameño que la corrupción es un cáncer. Y es un cáncer que está comiendo todo nuestro cuerpo, y todo nuestro cuerpo quiere decir todo nuestro país, con todos nosotros dentro de él como sus células. Y somos células vivas que requerimos de atención, que requerimos en este momento de un medicamento que nos vaya transformando hacia un sistema interdependiente basado en la integridad, la honestidad, el trabajo en común y objetivos superiores de la democracia. Y la democracia no es simplemente el derecho de ir a votar o el derecho de postularme y ser elegido a un cargo de elección. Eso no es democracia. Hay muchas dictaduras en que la gente va y vota, Claro. y la gente va y postula. La democracia real es, según los grandes filósofos, la igualdad en las condiciones de vida de los ciudadanos. Allí hay democracia. Cuando eso se logra, hay democracia. Entonces, en este país podemos seguir votando cada 5 años por nuevos grupos, por nuevos presidentes, por nuevas alianzas, por las mismas alianzas, por los mismos presidentes, por personas nuevas que dicen que todo lo van a cambiar, por personas que se consideran impolutas y totalmente honestas y que lo van a seguir siendo cuando lleguen al poder, cosa que también es bastante difícil muchas veces sostener, eso lo sabemos a nivel internacional. Pero mientras nosotros no llevemos todas esas intenciones, no llevemos todo ese ejercicio electoral, no llevemos todos esos votos basados en propuestas inteligentes, analizadas y bien escogidas a una ejecución de calidad de vida en igualdad para todos los panameños, no tenemos un país en democracia. Esa es la realidad. Me llama la atención también esta gráfica, Domingo, donde pones cuál candidato cree usted que va a ganar. Es decir, no es lo mismo de por quién usted va a votar. Y veo que, por ejemplo, Mulino sube 3 puntos, del 25 al 28. Es decir, ¿con qué intención se hace? ¿Y cuál es el objetivo de una pregunta que
si ya le preguntaste a la gente por quién va a votar, ¿por qué le tengo que preguntar quién cree que va a ganar? ¿Acaso no va a ganar la persona por la quien tú vas a votar? No necesariamente. Esta pregunta es una pregunta, como se le llama, cajonera en todos los estudios de opinión pública política, y siempre se hace con el ánimo de entender cuál es el sentimiento generalizado de aquel candidato que tiene realmente las oportunidades. Porque yo puedo estar muy definido y muy claro en los ideales. Si en Panamá hubieran partidos con ideologías, Claro. yo realmente hoy día creo que no hay ninguno. Y yo puedo creer mucho en la ideología, digamos, por ejemplo, un partido verde, ecológico, que Ujú. vaya a promover mucho todo el tema del medio ambiente, a protegernos de las minas, etcétera, etcétera. Pero también puedo ser consciente de que la mayoría de la población no tiene ese interés y está más interesada en aquel partido que le está ofreciendo una cantidad de empleos, que es lo que hoy día es el problema real del panameño. Claro. Entonces, en la pregunta de quién va a ganar, siendo alguien pensante y consciente, pues realizo de que no es mi candidato, es aquel candidato que le veo que tiene más appeal, que tiene más popularidad, que tiene más acercamiento, afinidad con la mayoría de los votantes. Y ese es un buen indicativo también de quién puede ganar las elecciones, porque muchas veces los indecisos en los últimos momentos, antes de ejecutar su voto, se dejan también influenciar por los niveles de afinidad que sienten poseen los candidatos en el electorado y que por ende pueden ser una opción ganadora a la cual ellos prefieren apostar. Así es. Domingo Barrios, gracias. Marketing Group, en este último estudio realizado por esta prestigiosa firma encuestadora de muchos años de existencia. Bueno,